Margaret Avery, una empresaria de 45 años, se mudó recientemente a los tranquilos suburbios de Austin, Texas, con su hijo, Evan Avery, un joven de 22 años que acababa de graduarse de la Universidad de Texas con un título en Administración de Empresas. Su mudanza significaba un nuevo comienzo para ambos. Margaret esperaba encontrar estabilidad después de que su pequeña empresa sufriera importantes reveses financieros, mientras que Evan estaba ansioso por construir un futuro independiente de su familia. Un día, a principios de septiembre de 2022, Margaret y Evan recibieron una carta de una oficina de notarios local, notificándoles sobre un asunto legal importante. El padre de Margaret, quien había fallecido el año anterior, había dejado un testamento, y había llegado el momento de leerlo oficialmente. Para Margaret, esto suponía un alivio potencial. Su situación financiera se había vuelto desesperada, y creía que la herencia le ayudaría a resolver las deudas inminentes y le daría un nuevo comienzo. La mañana del 12 de septiembre de 2022, Margaret y Evan asistieron a la lectura del testamento en una oficina legal en el centro de Austin. Margaret sintió una sensación de calma, convencida de que el patrimonio de su padre le ofrecería una salida a sus problemas financieros. La oficina estaba tranquila, y los representantes legales presentes hablaban en tonos medidos mientras el testamento se preparaba para ser leído en voz alta. Para sorpresa y confusión de Margaret, cuando el notario leyó el documento, quedó claro que todo el patrimonio de su padre, que ascendía a $700,000 en ahorros, bienes raíces y otros activos, sería heredado por Evan. El nombre de Margaret no fue mencionado como beneficiaria, aparte de un pequeño recuerdo personal de valor sentimental. La mayoría de la riqueza de su padre, incluida la casa familiar y los activos monetarios sustanciales, se asignaron únicamente a su hijo. Evan estaba igualmente sorprendido, pero sintió una mezcla de emociones, gratitud y un repentino peso de responsabilidad. Su madre siempre lo había apoyado durante su educación, y ahora se le presentaba una oportunidad única para usar los fondos y establecer el negocio con el que había soñado. Sin embargo, a pesar de su entusiasmo, Evan notó que la expresión de su madre cambiaba de alivio a shock y luego a algo que no pudo identificar del todo, tal vez decepción o incluso resentimiento. Para Margaret, la lectura del testamento se sintió como una traición. Siempre había sido la única hija de su padre y había esperado heredar una parte del patrimonio, si no la mayor parte. La suma de $700,000 podría haber salvado fácilmente su negocio en dificultades y proporcionado una red de seguridad para el futuro. En cambio, toda la herencia se pasó a Evan, quien, aunque merecedor, no enfrentaba los mismos desafíos financieros que ella. Esa misma noche, de regreso en su nuevo hogar, Margaret luchó por ocultar su decepción. Evan, aunque inicialmente emocionado por la perspectiva de invertir el dinero en una startup, se mostró cauteloso al hablar de sus planes. Percibió la frustración de su madre, y el aire entre ellos se volvió tenso. Margaret, tratando de mantener la compostura, preguntó a Evan qué pensaba hacer con el dinero. Intentó sonar de apoyo, pero Evan pudo sentir la tensión subyacente en su voz. He estado pensando en empezar mi propio negocio, tal vez una firma de consultoría tecnológica, explicó Evan, con tono medido y cuidadoso. Es algo que siempre he querido hacer y ahora finalmente tengo la oportunidad. Margaret asintió, pero permaneció en silencio durante un largo momento. La herencia no solo la había pasado por alto, sino que también le había entregado a Evan la clave de algo que ella había estado buscando desesperadamente:
estabilidad financiera. La idea de que su padre había pasado por alto sus necesidades en favor de su hijo dolía más profundamente de lo que estaba dispuesta a admitir. Había trabajado duro toda su vida, construyendo su negocio desde cero, y ahora, en su momento de crisis financiera, se encontraba sin el apoyo en el que había contado. Siempre había estado orgullosa de Evan, pero ahora sus propias luchas y fracasos se cernían sobre ella. Cada conversación sobre la herencia se sentía como un recordatorio de sus propias deficiencias y la situación precaria en la que se encontraba. Mientras tanto, las dificultades financieras de Margaret empeoraban. Su pequeño negocio minorista en Austin estaba al borde de la bancarrota y sus acreedores se estaban impacientando. Se sentía atrapada, incapaz de encontrar una solución a sus problemas. A mediados de octubre de 2022, Margaret ya no pudo mantener su frustración para sí misma. Se acercó a Evan una noche después de la cena, con la esperanza de iniciar una conversación sobre la herencia y sus necesidades. Evan, comenzó, con tono medido pero insistente. He estado pensando en tus planes para el dinero. Sé que es tuyo para hacer con él lo que quieras, pero ¿has considerado invertir una parte en el negocio familiar? Realmente nos ayudaría a recuperarnos y tendrías la oportunidad de ser parte de algo significativo. Evan dudó, percibiendo el peso de la petición de su madre. Él siempre había admirado su fortaleza y ética de trabajo, pero sabía que su negocio estaba luchando y que los problemas eran profundos. Durante años, Margaret había luchado por mantener el negocio a flote, pero Evan había sido testigo de primera mano de cómo los cambios en el mercado, las deudas y la competencia habían erosionado sus ganancias. Quería ayudar, pero también sabía que el dinero representaba su oportunidad de independencia, algo por lo que había estado trabajando durante años. «Mamá», respondió con cuidado, «entiendo que las cosas han sido difíciles y quiero ayudar, pero he pensado mucho en esto. Creo que lo mejor es que use el dinero para comenzar algo nuevo, algo que me apasiona. Ya he comenzado a trabajar con un consultor y me han aconsejado no invertir en un negocio en dificultades». La expresión de Margaret se oscureció. Había esperado que Evan fuera más comprensivo, que reconociera la importancia de mantener vivo el negocio familiar. Había trabajado incansablemente durante décadas, sacrificando su vida personal por el bien de proveerle a él, y ahora, en su momento de necesidad, se sentía abandonada. «No estoy pidiendo todo», insistió, su voz volviéndose más tensa. «Solo lo suficiente para cubrir la deuda y poner las cosas en orden. Después de eso, podemos construirlo juntos. Aún te quedaría más que suficiente para tus propios planes». Evan se movió incómodamente en su silla. Había anticipado esta conversación, pero no esperaba que llegara tan pronto ni con tanto peso emocional. Sabía que el negocio de su madre significaba todo para ella, pero no podía ignorar los hechos. Invertir en una empresa en quiebra pondría en peligro su futuro. «Mamá, te quiero y respeto todo lo que has hecho por mí, pero no puedo arriesgar el dinero de esa manera. Necesito tomar decisiones que sean correctas para mí y mi futuro». Las palabras lastimaron a Margaret más de lo que había esperado. Había esperado que Evan viera el panorama general, que esto era más que solo su futuro. Se trataba del legado de su familia. Pero su negativa se sintió como un rechazo, no solo a su solicitud, sino a todo por lo que había trabajado. La conversación terminó abruptamente, sin que ninguno estuviera dispuesto a ceder. Evan se retiró a su habitación, sintiéndose culpable pero también resuelto. Sabía que tenía que seguir su propio camino, incluso si eso significaba decepcionar a su madre. Margaret
Se volvió cada vez más distante, apenas hablando con Evan fuera de las formalidades. Evitaba hablar abiertamente de sus problemas financieros, pero la tensión era visible en cada uno de sus movimientos. Las facturas se acumulaban en la encimera de la cocina, y Margaret pasaba largas horas al teléfono con los acreedores, tratando de negociar extensiones. Evan se daba cuenta, pero no decía nada, sin saber cómo abordar el tema sin reabrir viejas heridas. Mientras tanto, Evan encontraba consuelo en su amistad con Sofía Lang, su mejor amiga de la universidad. Sofía siempre había sido una presencia constante en la vida de Evan, alguien en quien podía confiar para recibir consejos honestos. Ella estaba al tanto de la creciente tensión entre Evan y su madre, y a menudo trataba de ofrecer orientación. Una noche de finales de octubre, Evan y Sofía se reunieron en una cafetería del centro de Austin para hablar. Evan le explicó la solicitud de su madre y su conflicto interno por haberla rechazado. «Siento que la estoy defraudando», admitió Evan, mirando su taza de café. «Pero al mismo tiempo, no puedo sacrificar mi futuro para salvar algo que ya está fallando». Sofía asintió, con expresión comprensiva. «No estás equivocado por querer proteger tu futuro, Evan. El negocio de tu madre se ha estado luchando durante años, y poner dinero en él podría no cambiar eso. Pero tal vez haya una manera en que puedas ayudarla sin arriesgarlo todo. Tal vez puedas apoyarla emocionalmente, o ayudarla a encontrar soluciones alternativas». Evan suspiró. «Lo he intentado, pero ella está tan centrada en el dinero. Parece que no importa lo que haga, no puedo hacer que vea la razón. Ella piensa que esta herencia debería ser un salvavidas para el negocio, pero yo no puedo verlo así». Sofía se inclinó hacia adelante. Su voz era suave, pero firme. «Estás en una posición difícil, pero tienes que aferrarte a lo que crees que es correcto. Tu madre está pasando por mucho, y es comprensible que esté molesta. Pero al final, esta es tu decisión. Tienes derecho a priorizar tus propios objetivos». Los problemas financieros de Margaret continuaron agravándose a medida que su tienda de ropa minorista, Avery's Boutique, enfrentaba una presión cada vez mayor tanto de la competencia local como del auge de las compras en línea. Ubicada en una parte de Austin que alguna vez fue próspera, su tienda había sido un pilar de la comunidad durante más de una década. Sin embargo, en los últimos años, el tráfico peatonal había disminuido y la tienda luchaba por mantenerse al día con los precios agresivos de las cadenas más grandes y las plataformas de comercio electrónico. Margaret había intentado todo: ofrecer descuentos, organizar eventos, incluso iniciar una campaña en redes sociales, pero nada podía cambiar la situación. Sus deudas habían crecido, los proveedores exigían pago, y el alquiler del local estaba atrasado varios meses. A finales de noviembre de 2022, Margaret recibió una notificación final del propietario. Sin un pago inmediato, la tienda se vería obligada a cerrar. Este plazo inminente, combinado con el rechazo de su hijo, empujó a Margaret a un estado de desesperación. Había sacrificado tanto para mantener viva Avery's Boutique, y ahora parecía que todo por lo que había trabajado se estaba desmoronando. La presión era insoportable, y sus pensamientos comenzaron a derivar hacia cómo podría recuperar el control de la herencia de Evan. Si tan solo pudiera acceder a ese dinero, todo se resolvería. Observaba cómo Evan avanzaba con entusiasmo en sus planes de negocio, reuniéndose con posibles inversores y discutiendo asociaciones. Para Margaret, se sentía como una traición. Él tenía los medios para salvar el negocio familiar, pero eligió perseguir sus propios sueños en su lugar. La envidia y la frustración comenzaron a nublar su juicio.
se convenció de que el dinero le pertenecía por derecho, que tenía más derecho a él que su hijo inexperto, que no podía entender el verdadero valor del trabajo duro. Los pensamientos de Margaret comenzaron a oscurecerse. Empezó a racionalizar que sus años de sacrificio debían contar para algo. Lentamente, su enfoque se desplazó de salvar la tienda a encontrar una manera de recuperar la herencia de Evan. Comenzó a investigar vacíos legales, preguntándose si había alguna forma de impugnar el testamento. Cuanto más pensaba en ello, más obsesionada se volvía con la idea de que el dinero debería ser suyo, no de Evan. Mientras tanto, Sofía Lang, que siempre había sido cercana a Evan, notó el cambio en el comportamiento de Margaret. Sofía se había convertido en una visitante frecuente en la casa de los Avery, y a menudo se encontraba atrapada en medio de la tensión entre madre e hijo. En las últimas semanas, había observado cambios sutiles pero perturbadores en el comportamiento de Margaret. Comentarios cortantes dirigidos a Evan, una obsesión con la herencia y un creciente desapego de la realidad. Una noche, después de una cena particularmente tensa en la casa de los Avery, Sofía apartó a Evan para hablar. «Evan, ¿has notado cómo ha estado actuando tu mamá últimamente?», preguntó, con la voz baja, mirando por encima del hombro para asegurarse de que Margaret no estuviera cerca. Evan suspiró, frotándose la nuca. «Sí, lo he notado. Está molesta, y entiendo por qué. El negocio está fracasando y está bajo mucho estrés». Sofía frunció el ceño. «Es más que eso, Evan. No está solo molesta. Creo que se está volviendo obsesiva. Cada vez que hablo con ella, encuentra una manera de sacar el tema de la herencia. Es como si no pudiera dejarlo pasar». Evan asintió, pero en el fondo no estaba seguro de cómo manejar la situación. Amaba a su madre y entendía sus frustraciones, pero también sabía que no podía dejar que lo manipulara para tomar decisiones que comprometerían su propio futuro. «Está pasando por un mal momento», dijo Evan finalmente. «Estoy tratando de darle espacio, pero tal vez tengas razón. Hablaré con ella». Sofía se inclinó más cerca, con un tono más serio. «Evan, no estoy hablando solo de frustración. Estoy preocupada. No quiero sonar dramática, pero creo que podría hacer algo drástico. Necesitas tener cuidado». Evan le dio una sonrisa tranquilizadora, aunque podía ver la preocupación genuina en los ojos de Sofía. «Aprecio que te preocupes por mí, pero creo que todo estará bien. Ella solo está estresada». Pero mientras Evan trataba de restarle importancia a las preocupaciones de Sofía, los pensamientos de Margaret se volvían más temerarios. Comenzó a profundizar en maneras de tomar el control de la herencia, contactando abogados para preguntar sobre la posibilidad de impugnar el testamento. Ninguna de las conversaciones llevó a algo prometedor. El testamento era claro, y había pocas bases legales para impugnarlo. Frustrada por este callejón sin salida, Margaret comenzó a considerar otras opciones, unas que no involucraban el sistema legal. Una noche, mientras revisaba artículos de noticias y foros en línea, Margaret se topó con historias de padres que habían recuperado con éxito el control financiero sobre los activos de sus hijos por medios menos convencionales. Esto plantó una semilla peligrosa en su mente. Empezó a imaginar escenarios en los que Evan podría verse obligado a renunciar a su dinero. Tal vez se podría orquestar una crisis, algo que lo hiciera lo suficientemente desesperado como para acudir a ella en busca de ayuda. Sus pensamientos se volvieron más oscuros con cada día que pasaba, su deseo de control eclipsando su sentido común. A mediados de diciembre, la relación de Margaret con Evan se había deteriorado aún más. Sus conversaciones se volvieron frías y formales, interrumpidas por largos e incómodos silencios.
Evan, ocupado con su nuevo negocio, pasaba cada vez más tiempo fuera de casa, dejando a Margaret sumida en su propio resentimiento. Las advertencias de Sofía se volvieron más urgentes. Continuaba notando la tensión en las interacciones de Margaret con Evan, y la forma en que Margaret a veces miraba a su hijo con una expresión más calculadora que maternal. Margaret había cruzado el umbral entre la frustración y la resolución. El fracaso de Avery's Boutique ya no era solo una crisis empresarial. Se había convertido en una derrota personal, un reflejo de todo lo que temía: la irrelevancia, la dependencia y la pérdida de control. En su mente solo había una solución: asegurar la herencia, sin importar lo que costara. Había intentado apelar al sentido de obligación familiar de Evan, pero su inquebrantable enfoque en sus propios planes de negocios la hacía sentir alienada y cada vez más desesperada. Ahora era el momento de tomar el asunto en sus propias manos. Pasaba las noches en su computadora, investigando formas de influir o manipular a los miembros de la familia en disputas financieras. Las opciones legales estaban agotadas, pero había otros métodos, más sutiles y psicológicos, que llamaban su atención. Una idea en particular se destacó: crear una situación en la que Evan se viera obligado a depender de ella nuevamente. Margaret sabía que el negocio de Evan aún estaba en su infancia. Aunque había recibido toda la herencia, los costos iniciales para lanzar su negocio eran significativos. Su financiación inicial podría no ser suficiente para mantenerlo a largo plazo, especialmente si enfrentaba desafíos imprevistos. Margaret comenzó a pensar en formas de asegurarse de que esos desafíos se materializaran. Si podía desestabilizar sus planes de negocio, razonó, Evan eventualmente volvería a ella en busca de apoyo, y para entonces estaría lista para ofrecer ayuda, pero en sus términos. La idea se convirtió en una obsesión. Margaret comenzó a recopilar detalles sobre la nueva empresa de Evan: quiénes eran sus socios, en qué proveedores confiaba y cómo estaban estructuradas sus finanzas. Incluso comenzó a contactar a algunos de sus antiguos conocidos en la comunidad empresarial de Austin, preguntando casualmente sobre la posible competencia de Evan. Bajo la apariencia de una madre preocupada, Margaret hacía preguntas sutiles, siempre enmarcándolas como un deseo de ayudar a su hijo a tener éxito. Se esforzaba por mantener sus interacciones con Evan civilizadas, incluso de apoyo. Le preguntaba sobre su negocio, escuchaba sus planes y ofrecía consejos genéricos. Quería darle la impresión de que había superado sus desacuerdos anteriores y se estaba enfocando en sus propios problemas. Pero, en verdad, cada conversación con Evan era otra pieza del rompecabezas que estaba armando. Sin embargo, a medida que Margaret se volvía más calculadora, las sospechas de Sofía se profundizaban. Sofía siempre había sido protectora con Evan, y en las últimas semanas se había sentido cada vez más incómoda con el comportamiento de Margaret. Sofía decidió que era hora de actuar. Comenzó su propia investigación, decidida María a entender qué estaba planeando Margaret. Su primer paso fue hablar más directamente con Evan. Ya lo había advertido varias veces, pero ahora sentía que era urgente. Una tarde, mientras estaban tomando un café, Sofía expuso sus preocupaciones de manera más clara. Evan, algo está mal con tu madre. No sé qué es, pero la he estado observando. No solo está molesta por el dinero, está planeando algo. Evan suspiró, visiblemente frustrado. Sofía, sé que estás preocupada, pero creo que estás exagerando. Ella solo está estresada por la tienda. Sofía negó con la cabeza. Es más que eso. He visto la forma en que te mira, la forma en que habla sobre la herencia. Es como si estuviera obsesionada. Debes tener cuidado. Evan no quería admitirlo,
pero había notado las mismas cosas. Las constantes preguntas de su madre sobre su negocio, sus indagaciones sutiles pero persistentes sobre sus finanzas, todo apuntaba a Mum algo más profundo que solo preocupación. Pero aún le costaba creer que su propia madre pudiera estar conspirando contra él. «¿Qué crees que va a hacer?», preguntó Evan, inclinándose, su tono escéptico pero curioso. Sofía dudó, insegura de cuánto decir. «No lo sé todavía, pero creo que es serio. Voy a empezar a investigar más, solo para estar segura. Me importas, Evan, y no quiero verte desprevenido». Evan asintió, apreciando su preocupación, pero aún sin saber qué creer. «Está bien, pero no te excedas con esto. Ella sigue siendo mi madre». Sofía estuvo de acuerdo, pero no iba a dejarlo así. Esa noche, comenzó a investigar los negocios de Margaret. Contactóme a algunos conocidos mutuos en Austin, haciendo preguntas cuidadosas sobre Avery's Boutique. No tardó mucho en enterarse de la grave situación financiera de la tienda. Ya se había difundido la noticia de que Margaret estaba atrasada en los pagos y que la boutique estaba al borde del cierre. Esta información, combinada con la fijación de Margaret en la herencia, confirmó los peores temores de Sofía. Comenzó a hacer llamadas telefónicas a personas relacionadas con el negocio de Evan, fingiendo ser un miembro de la familia preocupado en busca de consejo. Intentaba recopilar tanta información como fuera posible, mientras planeaba cómo usar esa información para sabotear los esfuerzos de Evan. Su estrategia era crear pequeñas interrupciones, retrasos con los proveedores, dudas entre los inversores, que poco a poco mermarían la confianza de Evan y lo obligarían a recurrir a ella en busca de ayuda. Una noche, Sofía decidió confrontar a Margaret directamente. Fue a la casa con el pretexto de visitar a Evan, pero en su lugar encontró a Margaret sola en la sala, revisando una pila de documentos financieros. «Margaret, ¿podemos hablar?», preguntó Sofía, con voz firme pero tranquila. Margaret levantó la vista, sorprendida por un momento, pero rápidamente se recompuso. «Por supuesto, Sofía. ¿Qué tienes en mente?». Sofía dudó, pero luego se lanzó hacia adelante. «He notado algunas cosas últimamente, cosas que me preocupan sobre Evan. Creo que le estás poniendo presión y está afectando su relación». La expresión de Margaret se endureció. «No estoy segura de lo que estás insinuando, pero Evan es mi hijo. Todo lo que hago es por su bien». Sofía no se echó atrás. «¿Es eso realmente cierto? Porque parece que te interesa más controlarlo que ayudarlo». «Me importa, Evan, y no voy a quedarme de brazos cruzados si vas a lastimarlo». El rostro de Margaret se oscureció. «No tienes idea de lo que estás hablando, Sofía. Este es un asunto familiar, y te sugiero que te mantengas al margen». Sofía la miró sin titubear. «No me voy a ir a ninguna parte, Margaret. Y si descubro que estás haciendo algo para sabotearlo, me aseguraré de que Evan lo sepa». Con eso, Sofía se fue. Pero la tensión en la habitación permaneció. Margaret sabía que Sofía se estaba convirtiendo en un obstáculo serio para sus planes. Necesitaba actuar rápidamente, antes de que alguien más pudiera interferir. Mientras veía a Sofía irse, la mente de Margaret corría con posibilidades. No iba a dejar que nadie se interpusiera en su camino, ni siquiera Sofía. Era una noche fría y tranquila cuando Margaret decidió llevar a cabo su plan. La casa de la familia Avery estaba en silencio, y Evan había estado quedándose hasta tarde en su oficina durante las últimas semanas, enfocándose en las etapas finales de su nuevo emprendimiento. Margaret conocía bien su rutina ahora, incluidas las horas tardías y el hecho de que la oficina estaría desierta. Había estado planificando meticulosamente para este momento, asegurándose de que cada detalle encajara en su lugar
que cada cabo suelto se atara. Su plan era simple, pero despiadado. La oficina donde trabajaba Evan era un espacio moderno, de concepto abierto, con una decoración elegante y minimalista. Una característica prominente del diseño era la escalera que conducía a las oficinas ejecutivas, una escalera estrecha y flotante hecha de vidrio templado, diseñada para reflejar la naturaleza vanguardista del negocio. Era esa escalera la que Margaret usaría para simular el accidente. Conocía bien el edificio, habiendo visitado la oficina de Evan en ocasiones para apoyarlo. Fue allí, en la parte superior de esa escalera, donde planeó acabar con su vida. Margaret llegó al edificio tarde esa noche, justo después de que Evan hubiera terminado su última reunión y estuviera trabajando solo en su oficina. Tenía una tarjeta de acceso que Evan le había dado meses atrás, cuando aún estaban en buenos términos. Había sido cuidadosa para no levantar sospechas, y esa noche su entrada al edificio fue silenciosa e inadvertida. Subió las escaleras con pasos lentos y deliberados, su corazón latiendo con fuerza, pero su determinación más fuerte que nunca. Al llegar al último piso, podía ver a Evan a través de las paredes de vidrio de su oficina, absorto en su trabajo, ajeno al peligro que se cernía sobre él. Por un momento, Margaret dudó. Su hijo, su único hijo, estaba allí, enfocado, construyendo el futuro que siempre había soñado. Pero los recuerdos de sus discusiones, el rechazo y el resentimiento creciente hacia su independencia y éxito la abrumaron. En su mente, la muerte de Evan ya no era solo un acto de desesperación. Era la única manera de recuperar el control sobre su propia vida. La herencia, que había sido destinada a Leon a asegurar el futuro de su familia, había creado una brecha entre ellos. Ahora era la clave para su supervivencia. Margaret entró en la oficina en silencio, dirigiéndose hacia Evan, quien seguía sin darse cuenta de su presencia. Mientras se acercaba a él, sus manos temblaban ligeramente, pero se controló. Había llegado demasiado lejos para echarse atrás ahora. Sabía lo que tenía que hacer. Con un movimiento rápido, empujó a Evan hacia la escalera. Él tropezó hacia atrás, sus brazos agitándose en busca de algo a lo que aferrarse, pero no había nada que detuviera su caída. En un momento horripilante, cayó por los escalones de vidrio, su cuerpo chocando contra la superficie dura con un sonido sordo y espantoso. Margaret descendió rápidamente las escaleras, su mente corriendo pero sus acciones controladas. Revisó el pulso de Evan. No había ninguno. Estaba muerto. El sonido de su cráneo golpeando el borde de los escalones de vidrio había sido el golpe final. Margaret respiró hondo, obligándose a mantener la calma. Tenía que actuar rápidamente para asegurarse de que todo pareciera un accidente. Ajustó algunos objetos cerca de la parte superior de las escaleras, papeles, una taza de café, para que pareciera que Evan simplemente había tropezado mientras estaba distraído. Se aseguró de que no hubiera signos evidentes de una lucha, y limpió cualquier superficie que hubiera tocado. Tenía que ser perfecto. Una vez que estuvo satisfecha, Margaret salió del edificio tan silenciosamente como había entrado. Condujo a casa en silencio, la realidad de lo que había hecho comenzando a asentarse, pero negándose a apoderarse completamente de ella. Se recordó a sí misma que esto era necesario, que Evan no le había dejado otra opción. Él le había dado la espalda, se había negado a ayudarla cuando más lo necesitaba. Ahora podría recuperar el control, usar la herencia para arreglar su negocio en declive, para asegurar su futuro. A la mañana siguiente, el personal de limpieza del edificio encontró el cuerpo de Evan. Su forma sin vida yacía doblada en la parte inferior de la escalera de vidrio, rodeada por el frío y clínico ambiente de la oficina.
La policía fue llamada de inmediato, y en cuestión de horas, la noticia se esparció entre los amigos y la familia de Evan. Margaret recibió la noticia con el apropiado asombro y dolor. Interpretó el papel de la madre devastada, destrozada por la pérdida de su hijo. Pero, en el fondo, sentía una oscura satisfacción. El plan había funcionado. La muerte de Evan sería considerada un accidente, y pronto sería la única heredera de la fortuna de los Avery. Sin embargo, no todo salió tan bien como Margaret había esperado. Cuando la policía llegó a la escena, algo no le parecía correcto a los investigadores. Si bien la caída había sido claramente fatal, algunos pequeños detalles suscitaron preguntas. La posición del cuerpo, la falta de lesiones sustanciales que indicaran un resbalón o pérdida de equilibrio. Algo estaba mal. Los oficiales decidieron realizar una investigación más exhaustiva, solo para estar seguros. Sofía fue una de las primeras en ser contactada. Cuando escuchó la noticia de la muerte de Evan, sus peores temores se confirmaron. La sensación de inquietud que había sentido durante semanas, la sensación incómoda de que Margaret estaba tramando algo peligroso, se desplomó con la realidad del trágico final de Evan. Inmediatamente expresó sus sospechas a la policía, contándoles sobre la tensión entre Margaret y Evan, sobre la herencia y el extraño comportamiento que había observado en las últimas semanas. Los detectives tomaron nota, pero sin evidencia sólida. No podían actuar solo por mera especulación. La policía comenzó a interrogar a Margaret, pero ella mantuvo la compostura, adhiriéndose a la historia que había preparado. Les dijo que había estado en casa toda la noche, sin saber del horario laboral nocturno de Evan. Expresó su dolor y confusión, interpretándose a la perfección el papel de madre en duelo. Pero cuanto más profundizaban los investigadores en los detalles, más dudas comenzaron a surgir. Las grabaciones de las cámaras de seguridad mostraron el auto de Margaret cerca del edificio de oficinas la noche del incidente, y aunque no era suficiente para colocarla definitivamente en la escena, levantó sospechas. La policía no estaba lista para cerrar el caso todavía. La muerte de Evan, que inicialmente parecía un trágico accidente, ahora era objeto de un creciente escrutinio. Los detectives comenzaron a juntar pequeñas inconsistencias en la coartada de Margaret, y la investigación adoptó un tono más serio. El detective Nathan Carter y su equipo fueron asignados para investigar la muerte de Evan Avery. Desde el principio, Carter tuvo un presentimiento de que algo sobre el accidente no cuadraba, y le indicó a su equipo que abordaran la investigación con un escrutinio cuidadoso. En la oficina, los detectives comenzaron su meticulosa inspección del área alrededor de la escalera donde Evan había caído a su muerte. Aunque la escena parecía haber sido montada como un accidente, discrepancias sutiles llamaron su atención. Había ligeras señales de una lucha, marcas de raspado cerca del borde del escalón superior y una taza de café caída que parecía fuera de lugar. La posición del cuerpo de Evan no coincidía del todo con lo que se esperaría de una simple caída, y la naturaleza de su herida en la cabeza sugería que se había utilizado más fuerza. Estos detalles, aunque menores, fueron suficientes para cambiar el enfoque de la investigación de muerte accidental a posible juego sucio. Los detectives luego revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas alrededor del edificio de oficinas. Lo que descubrieron confirmó sus crecientes sospechas. A pesar de la afirmación de Margaret de que había estado en casa durante la muerte de Evan, el video mostraba claramente su auto llegando al edificio tarde en la noche. Más grabaciones revelaron a Margaret entrando a la oficina poco después de Evan, contradiciendo directamente su coartada. Aunque la cámara no captó el acto en sí,
Las imágenes la situaron en la escena durante la ventana crucial de tiempo en la que Evan murió. Esta evidencia resultó crítica para enmarcarla como una sospechosa principal. El equipo de Carter realizó entrevistas con varios empleados del edificio de oficinas, reuniendo declaraciones que sumaron a la causa contra Margaret. Algunos trabajadores recordaron haberla visto en el edificio la noche del incidente, a pesar de la hora tardía y el hecho de que no tenía una razón aparente para estar allí. Un testigo, en particular, recordó una conversación con Margaret varias semanas antes, en la que había hecho preguntas extrañamente específicas sobre los hábitos laborales y el horario de Evan. Este comportamiento, ahora visto en retrospectiva, suscitó más sospechas sobre su intención esa noche. Los detectives obtuvieron órdenes para acceder a sus registros bancarios y descubrieron que Margaret estaba en considerables deudas, mucho más de lo que había admitido. Su negocio había estado en fuerte declive, con facturas acumulándose y acreedores cerrando el cerco a su alrededor. Se hizo evidente que la herencia que Evan había recibido era la solución que Margaret había planeado para sus problemas financieros. Los detectives también encontraron que Margaret había hecho varios intentos desesperados por ocultar sus problemas financieros, tanto de Evan como de otros, lo que la implicaba aún más en un posible motivo para el crimen. Otro elemento clave de la investigación involucró el análisis de los correos electrónicos y otras comunicaciones digitales de Margaret. En sus correos personales, los investigadores descubrieron un rastro de mensajes en los que Margaret había discutido su situación financiera cada vez más precaria con varios asociados. Más alarmante aún, algunos de estos correos mencionaban la posibilidad de usar la herencia de Evan para resolver sus problemas económicos. Incluso había un mensaje donde lamentaba que Evan se negaba a compartir el dinero y que estaba quedándose sin opciones. Esta evidencia digital proporcionó una reveladora visión del estado mental de Margaret antes del asesinato y sus motivos para tomar acciones tan extremas. Con la investigación completa, Margaret Avery fue arrestada y acusada del asesinato de su hijo. El juicio que siguió fue rápido, pero intenso. La fiscalía presentó su caso de manera metódica, presentando cada pieza de evidencia de forma clara y convincente. Primero, introdujeron las fotos de la escena del crimen y el análisis forense que demostraba las inconsistencias en la escenificación del accidente. Las marcas de raspado en la escalera y la naturaleza precisa de la herida en la cabeza de Evan apuntaban hacia una altercación violenta en lugar de una simple caída. A continuación, la fiscalía presentó las grabaciones de seguridad, mostrando a Margaret llegando a la oficina solo minutos antes de la muerte de Evan. Su presencia en la escena, junto con sus intentos posteriores de negar que había estado allí, fue un golpe significativo para su defensa. Testigos de la oficina testificaron sobre sus preguntas inusuales con respecto al horario de Evan, reforzando aún más la teoría de que había estado planeando el crimen durante algún tiempo. Los registros financieros fueron otra pieza crucial del caso de la Fiscalía. La Fiscalía argumentó que la abrumadora deuda de Margaret y su desesperación por evitar la bancarrota la habían llevado al asesinato. Resaltaron sus intentos de ocultar la magnitud de sus problemas financieros y su obsesión con la herencia de Evan, presentándola como alguien dispuesta a hacer lo que fuera para salvarse, incluso a costa de la vida de su hijo. Finalmente, los correos electrónicos y las comunicaciones digitales fueron presentados como el clavo final en el ataúd. Los mensajes en los que Margaret expresaba su frustración y desesperación
mencionando específicamente la herencia de Evan como una posible solución, fueron leídos en voz alta en la corte. Quedó claro para todos en la sala del tribunal que Margaret había visto la fortuna de su hijo como su último salvavidas, y cuando él se negó a ayudarla, recurrió al asesinato. Después de varios días de deliberación, el jurado regresó con un veredicto unánime. Margaret Avery fue declarada culpable del asesinato premeditado de su hijo, Evan Avery. El juez, citando la naturaleza particularmente fría y calculada del crimen, la condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso se cerró con un sentido de sombría finalización.